Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a la Red Mexicana de Conservatorios Saludables, el cual presenta el conversatorio, nuestra imagen corporal y su influencia en nuestra educación, postura y forma de percibir el mundo, con nuestro invitado de honor, el profesor Felipe Bojorquez Espinosa. Modera la maestra Paulina Derbez, presidenta de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables. Logística. Por favor, apague su micrófono a menos que se le invite a hablar. Utilice la función del chat para cualquier pregunta y comentario. Mantenga la cámara durante el evento. Escoja libremente entre Speaker View o Gallery View. Este evento será grabado para fines de archivo. Alianza Internacional. La Red Mexicana de Conservatorios Saludables trabaja en alianza con Healthy Conservatoires del Reino Unido y con la Red Brasileña de Artistas Saludables, creando así una red internacional a través de la cual se promueven propuestas y actividades para fomentar la salud emocional y física, tanto del alumnado como del profesorado, en el campo educativo y escénico a nivel mundial. Próximamente, la Red Suiza de Conservatorios Saludables. Detalles pronto. Agradecemos a las siguientes instituciones por su apoyo en la difusión de este evento. Red Brasileña de Artistas Saludables, Centro Cultural Olin Yolistli de la Ciudad de México, Centro de Estudios Musicales Universitarios, Querétaro, Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, Conservatorio de Música José Guadalupe Velázquez, Querétaro, Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Circo de Mente, Centro Cultural Olin Yolistli de la Ciudad de México. Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, INVAL. Conservatorio de las Rosas, Morelia, Michoacán. Conservatorio de Música de la Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia. European Piano Teachers Association, EPTA, España. Asociación Mexicana de Psicología de la Música, AMEPSIM. Próximo evento de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables. Cuarto Encuentro Nacional. Iniciativas de bienestar dentro del ámbito educativo y artístico a nivel institucional. La fecha, el 21 de noviembre del 2025 a las 10 de la mañana, hora de Ciudad de México. Para unirte a la Red Mexicana de Conservatorios Saludables, llena el formulario localizado en la pestaña de Participa en nuestra página web www.conservatoriosaludables.com. Síguenos en Facebook y en YouTube. A continuación, cedo la palabra a la presidenta Paulina Derbez. Muchísimas gracias, maestra Cassandra. Bienvenidos a todos a nuestro conversatorio. El día de hoy tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros al profesor Felipe Ángel Bojorquez Espinosa. El profesor es originario de Cuernavaca, Morelos, músico, profesor de técnica Alexander e instructor de mindfulness. Ha enfocado su labor en la investigación y desarrollo de una práctica musical saludable, con especial énfasis en la prevención de lesiones y el cuidado de la salud mental en músicos de alto rendimiento. Inició su formación musical desde temprana edad, estudiando piano, armonía y entrenamiento auditivo con su primo, el pianista Turcios Ruiz. Más adelante decidió especializarse en flauta traversa y continuó sus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y en la Universidad Veracruzana, donde fue alumno de Horacio Puchet Canepa y Natalia Valderrama Roy. De forma paralela a su licenciatura en música, cursó un diplomado en medicina tradicional china en la Universidad Autónoma de Chapingo, del cual egresó con mención honorífica gracias a su investigación La influencia del sonido en la salud.
Su interés por integrar la salud al quehacer musical lo llevó a cursar el magíster en el modelo Benenson de musicoterapia para la salud mental de la Fundación Benenson de Musicoterapia en Argentina. Durante su estancia en Buenos Aires, conoció la técnica Alexander y se formó como profesor en la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires, ETABA, bajo la dirección de Merran Poplar. Es profesor certificado por la Society of Teachers of Alexander Technique, Reino Unido, y miembro activo de las asociaciones de profesores de técnica Alexander de México y Argentina. En 2024 concluyó también su formación como instructor del modelo MBSR de Mindfulness. Desde 2012 ha centrado su trabajo en la aplicación pedagógica de la técnica Alexander y en la reeducación de los mapas corporales dentro de la práctica musical. Es creador del programa de acompañamiento Práctica Musical Consciente, una propuesta que integra los principios de la técnica Alexander con herramientas de meditación y reeducación somática, con el objetivo de fomentar una práctica musical saludable. El programa se enfoca en el desarrollo de estrategias específicas para la prevención de la ansiedad escénica, el dolor y las lesiones asociadas con la práctica musical de alto rendimiento. Ha impartido clases, conferencias y talleres en instituciones, festivales y orquestas en México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana, España y Estados Unidos. Actualmente forma parte del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables. Pues muy bien, bienvenido Felipe, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Estamos muy emocionadas. Un gusto para mí, Paulina. Y bueno, agradezco mucho también a toda la gente que está acá y obviamente por la invitación. Ya tenías mucho tiempo intentando organizar esta charla, así que al fin lo Por se logramos. nos hizo. Bueno, pues nada, muchas gracias por la presentación, muchas gracias a toda la gente que está aquí. Mi intención el día de hoy es hacer una clase lo más práctica posible. Em, es un tema este de la imagen corporal que podríamos estar hablando y hablando y hablando varias horas, pero me gustaría hacer una clase práctica, lo más práctica posible. Pero bueno, sí hay un par de cosas que quizás estaría bueno que diga antes de empezar con las prácticas, eh, que me parecen importantes de saber. Después, obviamente, todas las personas que tengan ganas de profundizar más en esta información y eso, yo siempre estoy disponible para que me escriban, me pregunten. Pueden encontrar mis contactos en mi sitio web. Después acá les pongo el sitio web en el chat. Eh, Así que bueno, pues empezamos. Me imagino que todas las personas que están acá tendrán como alguna idea de lo que es la imagen corporal, ¿no? Es un término bastante utilizado, ¿no? Nuestra imagen corporal. Y esa imagen corporal o ese término generalmente lo tenemos muy relacionado a algo estético, ¿no? Cómo nos vemos desde el punto de vista estético. O eso es lo más común, ¿no? Por decirlo de una forma. Pero si empezamos a profundizar un poco en esto de la imagen corporal es bastante más complejo porque tiene mucho que ver con nuestra educación también, ¿no? Con el entorno sociocultural en el que crecimos, con el entorno educativo en el que crecimos y muchas veces no nos vemos o tenemos la idea de que no nos vemos como somos, sino como creemos que somos, ¿no? Eso es algo interesante también. Entonces, si hablamos en términos de movimiento, para no complicarnos tanto la vida, podríamos decir que hay dos canales principales de información que nos ayudan a decidir cómo movernos. El primer canal de información, hacía muy grandes rasgos, ¿no? Para no ponerme a hablar de cosas complejas relacionadas a la neurociencia y esas cosas, de forma muy simple hay dos grandes canales. El primer canal es el canal de información que va de nuestro cuerpo o de nuestras partes del organismo, me gusta más llamarle organismo, al cerebro, o sea, de las articulaciones, de los músculos, de los órganos. Esa información eh, en la neurociencia en la neurociencia se le conoce como esquema corporal. ¿Sí? Entonces, el esquema corporal sería la información que va de la parte de adentro del organismo hacia el cerebro. Y después está la otra información que es la que viene del mundo exterior hacia el cerebro, que nos ayuda también
a decidir cómo movernos. Y esa información, esa es la imagen corporal. Entonces tenemos el esquema corporal que es de adentro para el cerebro y la imagen corporal que es de afuera para el cerebro. ¿Sí? Entonces, básicamente, nuestro esquema corporal se informa a través de los sentidos somáticos, de nuestros sentidos somáticos. Ven que cuando estamos en la primaria hablamos de los sentidos, ¿no? Del tacto, del gusto, de la vista, del oído, etcétera. Esos sentidos actualmente se conocen como sentidos especiales. Y ahora se conocen muchos otros sentidos. Todavía no todos los sentidos son oficialmente aceptados por la ciencia, así que algunos todavía no se aceptan oficialmente, digamos, pero se calcula que se conocen alrededor de 29 sentidos que tenemos los seres humanos. De esos 29 sentidos son aceptados los especiales y los somáticos. El resto todavía no se descubre, entre comillas, cómo funcionan, ¿no? Pero dentro de los sentidos somáticos está obviamente la propiocepción, la termocepción, la nocicepción, eh, el tacto, el equilibrio, nocicepción, termocepción, propiocepción, tacto y equilibrio. Esos son nocicepción, termocepción, tacto, equilibrio y propiocepción. ¿Sí? Esos son los sentidos que nos permiten sentir nuestro cuerpo. ¿Sí? La temperatura, el dolor, ¿no? La termocepción, la temperatura, la nocicepción, el dolor, el tacto, pues obviamente, pues todo lo que tocamos. Eh, la propiocepción, que es el sentido que nos permite saber qué ocupamos, qué espacio ocupamos en el espacio que ocupamos, cuál es nuestro espacio personal, digamos, y el equilibrio, que es el sentido más arcaico que tenemos, ¿no? O sea, es el más antiguo de todos, el equilibrio, que está muy relacionado al sistema auditivo, ¿no? Al oído. Entonces, los problemas empiezan, o no sé si empiezan, pero cuando nuestra imagen corporal y nuestro esquema corporal no coinciden, hay problemas. Es decir, que cuando la información que va de adentro nuestro hacia el cerebro no coincide con la información que nos enseñaron, empiezan los problemas. Entonces, y esto es por una razón, o no sé si por eso es, pero podríamos encontrarle una explicación, digamos, en el hecho de que el esquema corporal, toda esta información del esquema corporal es información que activa partes del cerebro que no están relacionados a la conciencia, ¿sí? Todo este esquema corporal es muy importante para nuestra supervivencia. Entonces, muchas veces es información que no es consciente, ¿sí? Si ustedes están sentadas ahora acá y yo les pido que sientan cómo hace digestión su estómago, no sé si realmente van a sentir cómo hace digestión el estómago, ¿no? Entonces, es información que está ahí y que es súper necesaria para que podamos vivir, pero que está en una parte del cerebro que no necesitamos traer a la conciencia constantemente, ¿sí? Entonces, es información que no necesitamos estar razonando. Esa palabra razonamiento es una palabra muy importante, porque muchas veces confundimos la palabra pensar con la palabra razonar y no son lo mismo. ¿Sí? Entonces, este esquema corporal es información que está por debajo o por atrás, o como lo quieran ver, de nuestro razonamiento. No necesitamos razonar para que funcione esa información. Y la imagen corporal es todo lo contrario. La imagen corporal ocurre en partes del cerebro que están completamente relacionadas a nuestro razonamiento. Y entonces, esa es la parte y esa es la información que solemos hacer más consciente. ¿Sí? Entonces, lo que pasa con eso es que la información de la imagen corporal, como es información que hacemos de forma consciente, apabulla por completo a la imagen del esquema corporal. Y cuando nos educan o cuando, a ver, no quiero que cuando digo nos educan parezca que le estoy echando la culpa a alguien más, ¿no? Cuando nosotros
absorbemos información del contexto, ya sea de clases o de información que leemos en un libro o simplemente de cosas que vemos, que observamos cuando somos pequeños. Toda esa información va generando una imagen de cómo nos equilibramos en el espacio, de cómo podemos movernos, de cómo no podemos movernos. Y entonces, como esa es la imagen que tenemos o esa es la información que tenemos en la conciencia, no permitimos que nuestro esquema corporal o que la información del esquema corporal nos ayude a determinar si la información de la imagen corporal es cierta o no, porque creemos en lo que nos dice nuestra imagen corporal. Y las creencias son muy difíciles de no sé, de sobrellevar o de corregir. Cuando creemos algo, está duro. Entonces, ¿cómo influye esto en nuestra postura? Imaginemos que estoy sentado en mi casa comiendo y tengo, no sé, 4 años y hago algo que a algún adulto que está cerca de mí, no importa qué adulto es, no le parece correcto. Y entonces me dice, ponte derecho, ¿no? Y entonces yo, ¿de dónde saco la información para ponerme derecho? ¿De dónde la saco? No sé nada de anatomía, no sé nada de nada. Tengo 4 años, no tengo idea de cómo es estar derecho. Entonces yo intento hacer con mi cuerpo algo que más o menos parece lo que yo creo que es estar derecho. ¿De dónde lo saco? De imitar a las personas que me rodean, ¿no? En algún momento yo escuché a alguien que dijo, ah, mira ese qué derechito que está, y yo lo vi, y entonces me quedó una cierta imagen que vino del exterior, entonces yo imito esa imagen. Y entonces, ¿qué pasa? En ese momento el adulto que me dijo que me pusiera derecho me dice, muy bien, así te quiero ver, derechito. Y yo digo, claro, esto es estar derecho. Y entonces voy formando una imagen corporal de lo que significa estar derecho. Y cada vez que me quiero poner derecho, hago eso para sentirme derecho. Y yo creo con toda mi convicción que eso es estar derecho. Si tengo muchísima suerte, mucha, le doy a la postura correcta. Pero si no tengo suerte, uf, me vienen años difíciles. Entonces, la imagen corporal, por más que mi cuerpo me diga que me estoy pasando de tensión, que no tengo que hacer esas curvas en la espalda cuando estoy haciendo eso, por más que todo mi esquema corporal me esté mandando esa información, mi imagen corporal está encima de esa información. Y yo digo, no, esto es estar derecho, entonces esto es estar derecho. Y entonces, ¿qué pasa? El cerebro, que tiene muchas ocupaciones, ignora la imagen, ignora la información del esquema. Y dice, bueno, pues, si tú quieres estar derecho así, pues ponte así. Para el cerebro no hay nada malo o bueno, ¿no? No, el cerebro no juzga si la información que tengo es correcta o es incorrecta, ¿no? O constructiva o destructiva, o como le quieran llamar. Lo que yo practico es lo que le informo a mi cerebro que es lo que quiero practicar. Entonces, si yo practico esa postura para estar derecho, el cerebro me dice, adelante, yo tengo que encargarme de otras cosas más importantes, ¿no? Y entonces dejo de sentir la información del esquema corporal, ¿sí? Y entonces ahí es cuando está el problema entre la información del esquema y la imagen que no concuerdan. Entonces es necesario hacer una reeducación de la imagen corporal, de la información de la imagen corporal, para poder intentar acercarla lo más posible al esquema corporal, a la imagen del esquema. Otro ejemplo que me pasa bastante cuando doy clases es la idea de que tenemos 3 articulaciones en el brazo, cuando en realidad nuestro brazo tiene 4 articulaciones. Y hay una articulación a la que ignoramos casi que por completo, que es la articulación esternoclavicular, que es una articulación que tenemos aquí. Y esta articulación es parte del brazo, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Si yo no sé que esta parte de acá, de mi cuerpo, es parte del brazo, y alguien me dice, mueve el brazo,
yo no voy a incluir esta parte del cuerpo dentro del movimiento, ¿se dan cuenta? Porque ni siquiera sé que es parte del brazo. Entonces, cuando intento mover el brazo, los músculos de esta zona agarran la clavícula para que no la pueda mover porque ni siquiera sé que se tiene que mover. Entonces, en el caso de que yo agarre una flauta, por ejemplo, ¿no? Y yo necesito que mi hombro se mueva en esta dirección o en esta dirección, y yo agarro la flauta y no sé que esta parte es mi brazo, hago esto, y entonces no muevo esto, no muevo la clavícula, y entonces agarro la flauta así, intentando dejar el hombro para allá, cuando en realidad lo que necesito es que el hombro acompañe el movimiento, ¿no? Y entonces genero tensión que no necesito. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezo a pensar, tengo una mala postura, tengo una mala técnica, porque me duele el hombro, entonces tengo mala técnica, me tengo que cambiar de profesor, de flauta, qué sé yo, cualquier otra conclusión a la que llego. Y en realidad lo único que necesito saber es que aquí tengo una articulación que si muevo el brazo, se mueve. Si ustedes hacen así, la clavícula no se puede quedar horizontal, tiene que subir y esa clavícula se mueve desde acá. Entonces, esta articulación pocas veces nos las enseñan, ¿no? En la primaria. Generalmente en el brazo lo tomamos en cuenta como hombro, codo y muñeca, ¿no? Y la articulación de acá, quién sabe. Otro ejemplo común es el dedo pulgar, ¿no? Nuestro dedo pulgar normalmente nos enseñan qué es esto, este pedazo, pero en realidad el dedo pulgar llega hasta acá. Entonces, si yo intento mover la mano y no sé que esto es parte del dedo pulgar, pues estoy perdiendo la mitad del dedo, ¿se dan cuenta? Es prácticamente la mitad, ¿no? La parte de abajo. Entonces es muy importante en un principio, a mí me gusta mucho empezar por reeducar dos cosas. Una, las articulaciones del cuerpo. Si a mí me dijeran, ¿qué necesitan las personas? Ni siquiera digo los músicos, ¿no? ¿Qué necesitan reeducar primero las personas? Y yo empezaría porque tengan claro en dónde tienen las articulaciones y cuántas articulaciones tienen, ¿no? Muchas veces la palabra anatomía da miedo, ¿no? Ay, tengo clase de anatomía. Uf. Cuando estaba yo en la escuela de medicina tradicional china ahí en Chapingo, la clase que teníamos de anatomía era aburridísima, era la peor clase de todas. Y la razón por la que era tan aburrida era porque nos enseñaban anatomía desde el libro, desde un libro, ¿no? Y las demás clases eran todas clases muy experimentales, ¿no? Porque no te pueden enseñar a poner agujas si no pones agujas. No te pueden enseñar a dar un masaje si no das un masaje. O sea, esas cosas son muy prácticas. En cambio, la anatomía se enseña como si fuera algo que no es práctico. Ese es el problema, ¿no? Hay un poema sufí, no me acuerdo de quién es, no es de Rumi, que dice, el que habla miente y el que saborea conoce, ¿no? Entonces yo estoy de ese lado de la educación, de saborear. Entonces, lo primero que yo les podría recomendar para empezar a trabajar con esto de la reeducación es eso, las articulaciones. Exploren sus articulaciones, toquen sus articulaciones, metan la mano en las articulaciones y sientan en dónde se mueven, para que tengan una idea real desde dónde se mueven. Cuando van a mover un brazo, ¿en dónde se mueve el brazo? ¿No? Si yo hago así, ¿no? Voy a una clase de, no sé, karate o de cualquier otra cosa que tenga que hacer un calentamiento y me dicen, calienta los hombros. Si hago así, no estoy calentando los hombros, porque la articulación del hombro no se mueve. Se mueve en el espacio, pero no se mueve. Estoy moviendo esta articulación de acá. Para mover el hombro tengo que hacer así. Ahí se está moviendo la articulación del hombro. Ahí sí. Entonces, si yo pongo mi mano en la axila, que es en donde está la articulación del hombro, y hago esto, me voy a dar cuenta de que la articulación no se mueve en absoluto. Se mueve en el espacio, pero no se mueve la articulación. No hace esto mi húmero para calentar la articulación del hombro, ¿no? Que eso es lo que uno tendría que querer hacer para calentar. ¿Sí? Entonces, las articulaciones son el primer punto. Y después vamos a hacer, y después
la idea de trabajar con la reeducación es soltar el esfuerzo que no necesitamos. Entonces, el proceso de reeducación para mí empieza en conocer en dónde me muevo y después en permitir el movimiento. Y para permitir el movimiento necesito soltar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy está enfocado en eso, en soltar. Porque no me voy a poner, imagínense, a recorrer todas las articulaciones. Eso es más fácil, ¿no? Ustedes mismos pueden ponerse las manos en las articulaciones y moverlas y darse cuenta. Entonces, vamos a trabajar con un par de imágenes interesantes y voy a empezar por el torso. El torso es un tema en nuestra cultura, particularmente la zona del abdomen, ¿sí? Tenemos una imagen de que el cuerpo humano tiene una forma como así. Esta sería la imagen más común que tenemos. No digo que todo el mundo la tenga, ¿no? Pero es la más común. Las mujeres son así y los hombres somos así, triangulares. Y si buscan en Google, pueden poner ustedes torso de mujer y van a ver lo que les digo. Siempre se acentúan estas curvas, ¿no? En esta forma como de reloj de arena. Y si ponen torso de hombre, la mayoría de las fotos que le van a salir son de hombres que están del torso hacia los hombros de esta forma, ¿no? Es lo que se busca ejercitar para tener un cuerpo, entre comillas, bonito para nuestra cultura. Fíjense, esto es interesantísimo. Somos la única especie animal que decide cosas que afectan su salud basándose en conceptos estéticos. El único. No hay ningún otro animal que decida cosas que van a influir en su salud tomando en cuenta la estética. Ninguno. Obvio que sí hay cuestiones de interacción con la estética cuando los animales van a cortejar a su pareja o ese tipo de cosas, ¿no? Pero no hay otro animal que diga, ay, qué flaco que estoy o qué gordo que estoy. Qué gordo estoy, voy a sumir el abdomen todo el día para no verme gordo, ¿no? Somos el único que hace ese tipo de razonamiento. Y ahí es en donde se demuestra también, ¿no? La fuerza que tiene esta imagen corporal, ¿no? Bueno, entonces, volviendo al torso. Nuestro torso normalmente está visto de esa forma o en triángulo, ¿no? Pero en realidad nuestro torso no tiene esa forma. Les voy a poner aquí una imagen que me gusta mucho. Este es un dibujo de un libro que me gusta bastante, que es sobre anatomía evolutiva, el libro. Y la persona que hizo las ilustraciones del libro es un ilustrador que se dedica específicamente a ilustrar eh, anatomía. De hecho, creo que hasta hay una licenciatura de ilustración anatómica. Entonces, ¿se dan cuenta de la forma que tiene? Estos son nuestros órganos. ¿Ven que no parece reloj de arena? Para nada. ¿No? Entonces, esta es la forma que tiene nuestro torso. A ver, ¿cómo hago para cambiar de imagen? Como nunca uso zoom. Ahí está. ¿Ven? Nuestra forma del torso es más o menos esta. Tenemos forma de huevo. ¿Sí? Más o menos, no es que somos literalmente un huevo, pero tenemos esta forma en el torso. Entonces, obviamente acá no están incluidos los brazos, ¿no? Estoy hablando nada más del torso sin los brazos, porque se dan cuenta que acá no están las clavículas, ¿no? Los brazos serían otra estructura extra que está vinculada al torso, pero la forma de huevo, digamos, es esta forma del torso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un ejercicio súper simple. Así como están sentadas en donde están, lo primero que van a hacer es adoptar una postura que ustedes
consideren que es derecha. O sea, no importa, no van a hacer ningún juicio de nada, ¿sí? Y después van a cerrar los ojos y van a imaginar que su torso tiene forma de huevo y van a permitir que adopte esa forma, soltando cualquier tensión que tenga que soltar el torso, ¿no? Entonces, primero se ponen derecha y luego imaginan el huevo y se toman voy a quedarme callado un par de minutos para que dejen que su torso realmente llene esta forma de huevo que ahora están imaginando. Eso, así de fácil. Buenísimo. Entonces, abran los ojos y observen la sensación de su cuerpo, si cambió algo en relación a cuando se sintieron, cuando intentaron ponerse derechos. Y hay información muy interesante. Una vez que hago la práctica o practico esto, ¿no? Para poder realmente trabajar con la parte reeducativa del proceso, necesito determinar cómo estaba antes y cómo estoy ahora. Entonces es muy útil saber en dónde sentí cambios, qué sentí de diferente. Si sentí que solté tensión muscular de algún lado, si sentí diferente mi respiración, cualquier sensación que me venga. A veces la gente siente que los pies se le levantan del piso, a veces la gente siente que los pies se le apoyan más en el piso. Todo el mundo va a sentir cosas completamente diferentes, porque nadie tiene la misma imagen corporal. Nadie tuvo la misma historia de vida, por lo tanto, todas las imágenes corporales de cada persona son completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, primero, por un lado, eso. ¿Qué sentí de diferente? ¿En dónde sentí que solté el esfuerzo? Y después, si me siento chueco, esa es la sensación que para mí es más importante. Si siento que estoy encorvado o si siento que si me siento chueco, si siento que no estoy derecho. Si me siento bien o si me siento mal, en este momento todavía no es tan importante, porque con esta imagen no pueden pasar cosas como que si les duele la espalda soltando, les recomiendo que se acuesten. No intenten corregir el dolor sentadas directamente, ¿no? O sea, si esto les da dolor, acuéstense. ¿Sí? Es lo mejor. Pero estas preguntas son importantes. ¿En dónde solté? ¿Qué solté? ¿Y cómo me siento? ¿Siento que estoy chueco? Bueno, si siento que estoy chueco, lo mejor que puedo hacer es tomarme una foto o poner un espejo y verme en el espejo y ver si lo que siento tiene relación con lo que veo. Porque la imagen corporal es tan fuerte que obviamente que cuando suelto algo relacionado a esa imagen corporal, cuando suelto, voy a sentir raro. La sensación que me va a llegar es rara, porque voy a sentir que no estoy haciendo lo correcto, porque mi imagen corporal es lo correcto, para mí. Dime, Sí, Paulina. sí, iba a mencionar eso. A veces cuando he hecho este tipo de ejercicios, ¿no? Es como que el cuerpo se siente hasta incómodo
Está tan Sí, acostumbrado a no estar en una buena postura que cuando hace uno este trabajo, se suelta lo que realmente se tiene que soltar y se reacomoda y se siente hasta incómodo, ¿no? sí, Aunque va uno por buen camino. es muy común que esto se sienta incómodo, totalmente. Es más, es común que de repente se den cuenta de que ya no quieren usar la ropa que usan, o de que el cinturón que están usando estaba demasiado apretado, o de que se están comprando pantalones que realmente son para otro tamaño, eh, o de que los zapatos que usan son demasiado chicos para sus pies, ¿no? Yo estuve en un curso con un profesor con el que trabajé sobre caminar y la mayoría de la gente que entraba al curso, terminando el curso, tenía que cambiar de tamaño de zapatos. Era así. Y empezaban a comprar zapatos más grandes. La mayoría, ¿eh? Y lo de la ropa es bastante común, ¿no? Como que no nos permitimos soltar porque nos incomoda la ropa, por ejemplo. Entonces, eso genera una tensión muscular que se va ahí quedando, ¿no? Yo le llamo tensión muscular base. Ya nada más de sentarme ya tengo esa tensión muscular. Entonces, antes de empezar a tocar, ¿no? Antes de empezar a tocar. Entonces, vale la pena un momentito de observarme antes de empezar. Bueno, me gustaría saber si alguien sintió algo raro, si... Ah, una cosa muy importante, no les debe de doler. No aguanten ningún tipo de dolor, ninguno, nunca, jamás, nunca. No se acostumbren a que les duela. Es lo peor que pueden hacer, acostumbrarse a un dolor. Entonces, esto no debe de doler, ¿no? Si tienen una lesión o algo así, obvio, tienen que hacer un trabajo de rehabilitación, ¿no? Con esa lesión. Pero así, soltar así, como estamos soltando ahora, no debería de doler. Perdón, tengo una pregunta respecto a Felipe. Entonces, por ejemplo, estamos haciendo nuestra actividad física, ¿no? Y de repente está doliendo una parte del cuerpo, ¿no? Y entonces ahí lo ideal es como parar, soltar, porque si no nos acostumbramos a que ese dolor sea normal, ¿no? Sí. Sí, Mm, lo que pasa es que si tú practicas con dolor, le informas al cerebro que el dolor está bien, mm, mm, ¿no? Porque pues sigues practicando, ¿no? mm. Si te duele y practicas, el cerebro dice, bueno, y entonces te deja de doler. Así le gusta, dice. Claro, sí, te deja de doler. O sea, es literal, si uno practica con dolor, le deja de doler, sí, eso es verdad, pero no está bien, porque te deja de doler, pero no dejas de lastimarte, ¿no? Ese es el tema. Claro, Te porque sigues lesionando, te pero no lo sientes. desarrolla una lesión. Perdón, maestro. Sí, 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 tal Después se... cual, ¿no? Te sigues lesionando, pero no sientes que te estás lesionando, Ujú. porque le estás informando a tu cerebro que está todo bien con el dolor, no pasa nada. El cerebro aprende, aprende de verdad, todo el tiempo, hasta que morimos. Toda la vida aprendemos. El aprendizaje no para, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente imagen y ya después charlamos un poquito de lo que sintieron y demás. Les voy a compartir otra imagen. Entonces, digamos que ya tienen su cuerpo en forma de huevo y ya. Están ahí con esta forma y ahora me gustaría trabajar un poco con la respiración. La respiración para mí es algo importantísimo a trabajar. Y mi forma de trabajar con la respiración es muy relacionada a la técnica Alexander. En la técnica Alexander eh, tenemos una forma muy pasiva de trabajar la respiración. ¿Y a qué me refiero con pasiva? Lo que hacemos no se consideran ejercicios, sino que se consideran, ¿cómo decirlo? La ausencia de los ejercicios. O sea que lo que buscamos es volver a un estado neutral de la respiración en este momento, para poder desde ese estado neutral partir para hacer la actividad que vamos a hacer. Obviamente que si yo voy a tocar la flauta, no puedo tocar la flauta con la misma respiración que tengo cuando estoy sentado. Sería ridículo que yo les diga, no,
ni practico la respiración cuando toco la flauta, no, ni me fijo en eso. Pues no, necesito un montón de aire para tocar. Entonces necesito técnicas, obviamente, que me ayuden a poder tocar la flauta, ¿no? O a cantar, o a hablar en público, o todo eso. Pero ¿qué pasa cuando dejo de tocar? Esa es la pregunta. ¿Por qué sigo respirando como si todavía estuviera tocando? Entonces, lo que buscamos con esto que vamos a hacer ahora es volver a un estado neutral. Esto no quiere decir que lo que yo les voy a enseñar sea la forma correcta de respirar. Solamente es una posibilidad de observar qué estaban haciendo para respirar y que no se estaban dando cuenta que hacían, para poder tener la capacidad y desarrollar la capacidad de decidir qué es lo que queremos hacer. Si yo me quiero apretar, si yo me dedico al teatro, ¿no? Y necesito hacer algo con el cuerpo para representar un personaje, está buenísimo, pero lo hago cuando estoy actuando. Después tengo que tener la capacidad de dejar de hacer eso en mi vida cotidiana, ¿no? Yo me siento a tocar el piano o me le paro a tocar la flauta y necesito pararme de una forma determinada. Genial, pero ¿por qué me voy a parar así todo el tiempo? Mm. Necesito dejar de hacer eso, pero no puedo dejar de hacerlo si no sé que lo estoy haciendo. Entonces, esto es para observar lo que hago sin darme cuenta, para poder desarrollar la capacidad de decidir no hacerlo. Entonces, yo respiro todo el día, porque si no me muero. Pero, ¿qué hago para respirar? Y esa es la pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué un bebé en una estación de un tren, siempre pongo el mismo ejemplo porque me acuerdo muy claramente una vez que estaba en la estación de trenes en Buenos Aires para ir a La Plata a visitar a un amigo y empezó a llorar un bebé y había un escándalo terrible en la estación y era imposible no escuchar al bebé. O sea, el bebé sonaba encima de todo el escándalo que había. Y yo pensé, qué bárbaro, ¿cómo es posible que un cuerpo tan pequeño tenga ese nivel de resonancia y no se arruine la garganta del bebé de llorar? Impresionante. Yo estaba impresionado ese día. Así que eso, ¿por qué vamos modificando nuestra respiración y la forma en la que respiramos? Y toda esa modificación tiene que ver, obviamente, con tensión muscular, ¿no? Porque cuando nos movemos, tenemos que hacer tensión muscular. Cualquier movimiento requiere de tensión muscular. Entonces, para modificar el movimiento hay que hacer tensión muscular. Sí o sí. No se puede modificar un movimiento sin hacer tensión muscular. Esa idea de que voy a tocar sin tensión muscular, sáquensela de la cabeza porque no se puede tocar un instrumento musical sin tensión muscular. No se puede. No podría estar sentado sin tensión muscular, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Lo primero que quiero que exploremos, que es algo súper simple, es en dónde está el diafragma, ¿no? Que es algo muy interesante, porque ahora ya es menos común, afortunadamente, pero muchas veces se piensa que la respiración correcta se hace con la panza. Y a la panza no va el aire va a los pulmones, y los pulmones no están en la panza. Entonces, ¿en dónde está el diafragma? ¿No? Si yo pongo mis manos, esta es una excelente forma de encontrar el diafragma, para quienes quieran enseñarle esto a alguien. Si yo pongo mis manos así y sigo el contorno de mis costillas con las manos, con los brazos, podría decir que mis manos son una muy buena representación del diafragma, ¿no? Entonces, cuando inhalo, el diafragma baja y las costillas se abren, como mis codos. Y cuando exhalo, el diafragma sube. Todo lo que está arriba de mis brazos representaría mis pulmones. Entonces, inhalo y el diafragma baja, y exhalo y el diafragma sube. Así es como funciona el diafragma. Y el diafragma obviamente va a toda la parte, o sea, rodea, ¿no? Todo el cuerpo está atrás y adelante y por los lados y por todos lados. Por eso es muy importante que cuando imaginen el huevo, imaginen un huevo tridimensional. No imaginen un huevo nada más así, como imaginen la parte de enfrente y de atrás y todas las dimensiones que puedan incluir en su imaginación. Algo súper interesante que a mí me gusta mucho es que el cerebro es un órgano que se usa pensando. ¿Alguna vez pensaron en eso?
Si yo quiero usar el cerebro, la herramienta que tengo para usarlo es el pensamiento. Entonces es la herramienta que tengo también para reeducarlo. Y una muy buena forma de pensar es la imaginación. Es excelente. Cuando somos niños aprendemos imaginando y crecemos y ¿por qué dejamos de imaginar? ¿No? Entonces usen la imaginación lo más que puedan. Está buenísimo. Entonces yo puedo imaginar que mi cuerpo es un huevo y que tengo en medio del huevo esta cosa que hace así. Cuando inhalo baja y cuando exhalo sube. Y el diafragma se parece, a mí me gusta muchísimo ver documentales de animales y cosas relacionadas a la naturaleza, me encantan las plantas, los animales, todo eso. Entonces siempre estoy buscando imágenes relacionadas a cosas que veo en la naturaleza para enseñar y para reeducar los mapas corporales, ¿no? Que los mapas corporales finalmente son esta información que va entre la imagen y el esquema, ¿no? Se le llaman mapas corporales. Entonces, nuestro diafragma parece un pulpo. Entonces, yo les pongo este video, ahí les voy a compartir pantalla. Miren, cuando el diafragma está abierto, inhalamos, ¿no? Entonces, este momento de que el pulpo extiende los tentáculos sería el momento de la inhalación, ¿sí? Y cuando los tentáculos se juntan, que es cuando el diafragma sube, esa es la exhalación, ¿no? Ahí el pulpo inhalaría con la extensión y exhalaría con la contracción, podríamos llamarlo, de los tentáculos. Pero para mí, es una imagen genial para el diafragma. Es la mejor imagen que conocí para representar el diafragma, un pulpo. Porque muchas veces me dijeron que el diafragma era como una sombrilla, por ejemplo, ¿no? Pero la sombrilla es un objeto que no tiene movimiento, no se mueve. Entonces es difícil imaginar una sombrilla cerrándose y abriéndose cuando respiramos, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a sentarse y a cerrar los ojos y a imaginar esta forma del huevo. Quienes no quieran cerrar los ojos y lo quieren dejar abierto y tengan los ojos abiertos, está todo bien también, ¿no? Está perfecto. Yo voy a ponerle play al video y lo que quiero es que se imaginen al pulpo moviéndose e intenten coordinar su inhalación y su exhalación con el movimiento del pulpo con el que se imaginan. No necesitan coordinarse con el video, porque cada quien va a respirar a diferente tiempo, ¿no? Tampoco quiero obligarles a que tengan que respirar a la velocidad del pulpo que está en el video. Pero sí es importante que imaginen este pulpo nadando y coordinen su inhalación cuando el pulpo abre y su exhalación cuando el pulpo cierra. Intenten pensar en esta forma del huevo todo el tiempo y dejen que su cuerpo llene por completo el cascarón del huevo, a la espalda baja, en la pelvis, en las costillas, todo, que no haya ninguna parte del huevo que no esté ocupada por su cuerpo. Y piensan en el pulpo, ¿sí? Es muy, muy simple. ¿Alguna duda del ejercicio? No. ¿Todo bien? ¿Alguien Bueno, en el entonces chat? pongo el video, le doy play para la gente que lo quiera ver y las demás personas háganlo sin ver si no quieren. Y yo voy poniéndole play, le voy poniendo play, le voy poniendo play, le voy poniendo play, así hasta que terminemos. Va.
Buenísimo. Entonces, trabajamos con el torso, con la respiración, y ahora vamos a hacer una actividad que hacemos, pues, prácticamente todos, que es caminar. Vamos a pasar a esta actividad. Entonces, van a caminar, van a tomarse unos minutitos para caminar, pero van a pensar en lo siguiente. Caminando una vez, me di cuenta de que cuando mis pies iban a tocar el piso, mis plantas de los pies se protegían del impacto contra el piso. Y entonces yo apretaba los pies, así, así. Iba a caminar y antes de tocar el piso con los pies, mis pies hacían como esto, ¿no? Como si se estuvieran preparando contra el impacto. Entonces empecé a caminar conscientemente sin prepararme para el impacto y permitiendo que mis pies se acomoden como quieran, ¿sí? Porque tenemos muchas ideas de cómo se camina correctamente, que si tienen que estar los pies paralelos, que si primero tiene que pisar el talón, que si primero tiene que pisar no sé qué, que no puedo hacer para acá, que no puedo hacer para allá, un montón de ideas, ¿no? Probablemente muchas de esas ideas pudieran llegar a ser correctas. Yo no digo que no lo sean, pero ¿qué pasa si volvemos a esto, al estado neutral? Entonces van a caminar con estas dos consignas. La primera, sus pies hacen lo que quieren. No, ustedes no necesitan acomodar los pies para caminar. Y la segunda, no preparen los pies para el impacto con el piso. Suavicen los pies cuando van a tocar el piso. Suavicen, ¿sí? Entonces vamos a caminar 2 minutitos y volvemos con esas consignas. Vamos. Buenísimo. Pueden ir regresando si quieren. Entonces, estas tres actividades son tres actividades que hacemos casi que son la base de nuestras actividades, del resto de las actividades, ¿no? Sentarnos, respirar y caminar. Entonces, está bueno, es útil empezar a trabajar este tipo de cosas con actividades que son muy simples antes de intentar empezar a tocar haciendo esto. Pero podría decir que los siguientes pasos son, bueno, a ver, lavándome las manos, ¿qué tan sueltos tengo los pies cuando me estoy lavando las manos? O qué tanto estoy permitiendo que mi diafragma se mueva. O el torso, ¿no? ¿Estoy apretando el torso? ¿No estoy apretando? Sí. Ahora podemos hablar un poco, si quieren, sobre qué sintieron, si alguien no sintió absolutamente nada, lo cual también es bastante posible. ¿Cómo les fue con estas ideas? ¿Qué observaron? ¿Qué sintieron? ¿Quién quiere decir algo? Si él quiere abrir su micrófono, Sí, quien quiera, ya, abre el micrófono y adelante.
Ah, Ahí sí, Isabel levantó la ahora mano. Isabel, Hola adelante. maestra, tanto Hola tiempo, Felipe, qué gusto. qué gusto Sí, verla. muchísimo, muchísimo gusto. Yo creo que todo es, por supuesto, estamos aquí porque nos interesan todos estos temas, así que bueno, primero agradecerte que estás compartiéndolo, pero el tema de los pies, de manera personal, me parece como vital y dolorosamente ignorado por todos los músicos. A lo mucho piensan como en el pie, en el pedal para los pianistas o los pies para pararte mientras tocas y, no nos damos cuenta que los pies están en todo momento y en todo lugar trabajando duramente y a marchas forzadas mientras hacemos todo en la vida, ¿no? Incluso dormir. Entonces, agradezco el ejercicio. Mientras dijiste que camináramos, lo que hice fue ir a la cocina, ir por algo para tomar y vas observando. Yo tengo problemas de pies porque tengo arco muy pronunciado. Supongo que cada uno podrá comentar porque seguro todos tenemos algo y nada más no lo decimos porque se guarda dentro de los calcetines y de los zapatos, ¿no? Entonces, sí, deberíamos quizás de empezar como de los pies a la cabeza, quizás esa conciencia y que a todos los estudiantes recordarles eso, ¿no? Y es hasta una bonita distracción para no pensar en las preocupaciones de lo que hacen las manos, ¿no? Entonces, muchas Totalmente. gracias por compartir el ejercicio y nada, eso es todo de mi parte. Muchas gracias Isabel. Hay algo muy interesante que dijiste que es empezar por los pies, que a mí me encanta la idea de, si yo pienso cómo crecí como bebé, ¿no? Primero me senté y después me aprendí a levantar y después caminé y después, recién ahí, ya que tenía todo ese equilibrio, empecé a hablar, empecé a cantar, empecé, ¿no? Entonces, este punto de ir del sentado a los pies a caminar y luego a tocar, tiene mucho sentido incluso con el proceso evolutivo que hicimos de ser bebés a ser adultos. Entonces, a mí siempre me gusta mucho empezar por esto, por sentarse, por respirar y por caminar. Me parece como súper esencial, ¿no? Y los pies son importantísimos, ¿no? O sea, eh, el diafragma, digo, incluso anatómicamente hablando, para quienes no sepan esto, el diafragma comparte vértebras de la espalda con un músculo que se llama psoas. Y el músculo psoas es un músculo muy fuerte que está en las piernas. Entonces, todo el esfuerzo que hacemos en las piernas interfiere directamente con la respiración, pero así. Y los pies son muy importantes para el equilibrio. O sea, sí, sí, totalmente. Concuerdo con todo. Perdón, una pregunta, ¿puedes repetir eso? O sea, el diafragma comparte músculo con el Comparte psoas, vértebras de la vértebras, columna, sí, comparte vértebras lumbares de la columna con el psoas. y el Eso lo psoas. pueden buscar en Ah, cualquier libro de anatomía, perfecto. ¿sí? O sea que el diafragma nace de ciertas vértebras que comparte con el psoas. El psoas también está en esas vértebras insertado. Entonces el diafragma y las piernas tienen una dirección, una conexión directa a través de esas vértebras de la espalda baja, Wow. además, ¿no? Sí. Buchan, que levantó la mano ahí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Encantado, pues me está gustando mucho toda esta visión. Yo soy acupunturista, soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria. Estoy trabajando ahí en la ULIN y estoy más en trabajo, o he trabajado más bien con bailarines. Yo mucho tiempo me dediqué a las danzas urbanas, pero actualmente estoy trabajando también con músicos. Y justamente esta nueva actualización, pues me hace mucho sentido. Y al final, la pregunta que hacías de qué se sentía, yo lo sentí a nivel del epigastrio. Eso fue en el inicio por preocupaciones, por situaciones de la vida cotidiana. Ya en el proceso de la respiración ya fue cambiando. Las sensaciones más de dolor nociceptivas fueron disminuyendo. Me hace mucho sentido lo que mencionas porque al final desde el lado de la cultura y cuando ya lo estás entendiendo como en el ambiente y donde estás, entender estos símbolos me hacía mucho sentido lo que comentabas de los triángulos en diferentes posiciones y al final cómo esta visión de la medicina tradicional china te pone ciertos símbolos arquetípicos, digamos la estrella de David con este símbolo de los dos triángulos, femenino, masculino,
de la preocupación, relajación, como esta dicotomía, que al final también pertenece a esta parte del cómo te percibes, que creo que es esta otra parte que también me encantó, que es esta parte desde la visión que puede ser de Dolto, de Lacan, o sea, cómo esta visión desde cómo te vas percibiendo, va entendiendo, pero desde la parte de acupuntura, cómo te lo vas explicando a la gente para que lo pueda ir viendo y percibiendo, y creo que esta parte de la respiración y lo que estás mencionando me está encantando. Buenísimo, muchas gracias por tu comentario. Sí, súper interesante esto que dices. Y qué bueno que ya haya este tipo de cosas en las escuelas de música y de artes en general, ¿no? Cuando yo estudié, yo era el único que le interesaban esas cosas, por lo menos en mi generación, ¿no? Así que, buenísimo, sí, sí, genial. Muchas gracias por compartir. Vicky ahí levantó la mano primero, después Amabela. Sí, muchas gracias. Gracias pues desde luego a la Red Mexicana, ¿no? Por hacer este espacio. Y a ti, maestro Felipe, muchísimas gracias. Yo pues soy un caso de una persona lesionada del síndrome del atrapamiento del medio en el túnel carpiano. Mm, Pues porque desde niña toqué con la guitarra que ahí había y nunca pues se fijaron el tamaño de mi mano para el tamaño del diapasón del instrumento, etcétera. Ya todo acabó en cirugía y luego la rehabilitada y luego, bueno, he tenido que trabajar mucho en observar cómo toco y en el contacto, ese sentido de la imagen corporal y de la conciencia, ¿no? Como para, pues ya no seguir lesionando. Pero lo que me impacta y lo que me encantó, pues es además esto que nos dices, híjole, pienso lo importante que es para cualquier maestro, instrumentista o bailarín o gente que maneja el cuerpo, de tener todos estos conocimientos para evitar la lesión. O sea, debería de ser obligatorio en las escuelas de música como una materia así, de detente, observa, conoce tus articulaciones, conoce que acá hay una tercera articulación del brazo. O sea, yo agradezco mucho, ¿no? Porque además esto me lleva a querer seguir profundizando para poder seguir apoyando a los muchachos, que son los que finalmente la están pasando mal, se desconectan a la hora que están tocando, se llenan de temor, entonces entran o sea, les va mal. O sea, yo quisiera evitarles lo que a mí me pasó y pues agradezco mucho, mucho todo este apoyo, maestro, pues una felicitación grande. muchas gracias. No tengo nada más que decir. Gracias. Hay algo que puedo recomendar siempre, que es que sentir, esto ya es una cuestión más quizá filosófica, ¿no? Pero sentir no se puede hacer ni en pasado ni en futuro, solamente podemos sentir en presente. Entonces, si uno invita a la gente a que sienta lo que está haciendo, lo trae a lo que está haciendo, ¿no? Por lo que mencionabas del miedo, porque el miedo claramente es un pensamiento pasado o futuro, ¿no? Al contrario de poder sentir. Entonces, por ejemplo, sentir la vibración de las cuerdas en las manos, sentir el contacto con el piso de los pies, sentir, percibir la temperatura del aire que entra y sale por la nariz, eh, sentir, qué sé yo, cualquier cosa que se pueda sentir, pero textualmente, o sea, literalmente sentir, ¿no? No sentir en el sentido de cómo está sintiendo la música, eso no. Sentir con el cuerpo, sentir lo que está pasando con el cuerpo. ¿No? No cómo sientes la obra, eso no me refiero a ese tipo de sentir, que está bien igual, ¿no? Está buenísimo, pero yo me refiero a esto, a este sentir corporal. ¿Qué tanto puedes sentir la vibración del por ejemplo, en el clarinete, que se puede sentir cómo sale el aire por los espacios que se toca, ¿no? ¿Qué tanto estás sintiendo el aire, ¿no? La vibración, ese tipo de cosas. Y sentir necesariamente lleva a soltar. Si yo quiero sentir la textura de la ropa, no puedo apretar la ropa con toda la furia y sentir la textura. Necesito soltar la mano para poder sentir la textura, ¿no? Entonces, sentir texturas, sentir temperaturas, son herramientas muy útiles para soltar la tensión.
Y obviamente toda esta parte de la educación de las articulaciones y demás es muy importante, ¿no? Pero como herramienta, sentir, sí, eso, es muy, muy útil. Igual, muchas gracias por el comentario. A Mabela, que había levantado la mano después. Está cerrado su micrófono. A ver si puedo. Amabela, Ay, has cerrado tu micrófono. no Tienes te que abrirlo. escuchamos. Creo. Ahí, Ahora ahí sí, está. ya. Sí. No estoy en la ciudad, pero donde esté yo dije, no me puedo perder esta conferencia, así que muchas gracias, maestro Felipe. Pues mira, todas estas cosas que planteas son muy interesantes en la vida, para no solamente que sea músico, bailarín, lo que sea, sino en la vida, ¿no? Ser parte de... y me diste muchas ideas. Yo trabajo también en Olin Yolin, de hecho trabajamos junto Mike y yo, y he trabajado muchísimo, prácticamente casi toda mi vida con bailarines. Y entonces ahora digo, bueno, los pobres bailarines que no pueden sentir eso, ya desde el punto de vista, eh, a menos en las escuelas que yo conozco del INVAL, sí se está trabajando todo esto somático. Es decir, tengo la certificación como docente somática. Y entonces esa idea del pulpo, porque siempre cuando trabajo, bueno, vamos a trabajar diafragma, mi imagen es un recién nacido. Imagínense que son recién nacidos. Y los pongo a llorar y los pongo a gritar, todo como recién nacidos. Y cuando caminan, también lo pongo a caminar. Estamos empezando a caminar. Entonces, lo del pulpo no me lo sabía, ¿eh? Pero está muy interesante porque logré tratar de trabajar como si realmente mi diafragma, que es un músculo tan maravilloso, y que los bailarines le dicen que es el segundo corazón, o algo así por el estilo. Bueno, ya sabes, Segundo imagínense. cerebro, Pero creo, para ¿no? los, Ujú. el segundo cerebro, Sí. pero aunque el segundo cerebro, bueno, es que trabaja con los tres cerebros, ¿no? Entonces realmente el segundo cerebro sería el corazón. El primero es nuestro estómago, nuestro intestino, segundo el corazón, y el último, para dejar las cosas más importantes de la vida, porque es el más complejo, es nuestro cerebro craneal. Pero bueno, lo que sí quiero apuntar es el hecho de cómo podemos llevarlo eso a los músicos, que el instrumento no se sienta parte del cuerpo. No, usamos el cuerpo para entonces tocar un instrumento y que ellos sientan de ponerlo descalzo y que sientan los pies, que sientan su columna vertebral con tocar, con sentir, lo que lleva a la respiración, realmente me parece muy importante y es algo que nosotros queremos hacer en Lolin, ¿no? Ir trabajando con ellos. De hecho, tenemos una propuesta de un diplomado a los alumnos que empiecen en la escuela de Lolin, de músico, que entonces ellos comiencen a sentir, a respirar, a sentir, y todos estos elementos que me has dado suman muchísimo a todo lo que yo conocía hasta el momento. Realmente es algo diferente de lo que yo había visto. Igual que la reprogramación, siempre estamos muy acostumbrados a cómo vemos, cómo nos vemos, cómo estamos. Tomar video para que la gente vea cómo caminan y realmente cómo se ven caminar. Pero realmente son dos cosas muy diferentes. Entonces, te agradezco mucho toda esa información porque ha sido muy valiosa, al menos para mí, y estoy totalmente segura que con Mike también, para poderlo aplicarlos en las escuelas. Muchas gracias, maestro, y muchas Muchas gracias, felicidades. maestra. Muchas gracias. Harumi había levantado la mano por ahí. Ahí. Hola, ¿qué Ahí. tal? Buenas tardes. ¿Me Hola. escuchan, verdad? Sí, sí, perfecto. Ok. Sí, bueno, yo quería, comentar que justo, me parece muy interesante bueno, el señalamiento que precisamente estás haciendo sobre una reeducación corporal. Que en realidad yo creo que independientemente pues sí, del acercamiento que tengamos al cuerpo, vale la pena siempre como mencionarlo, ¿no? Porque aunque hayamos sido, personas que nos dedicamos al trabajo corporal, pues siempre, justo esto de que el cuerpo se va convirtiendo en un instrumento, independientemente de lo que te dediques, seas artista escénico, músico, bailarina, este,
administrativo, lo que sea, creo que esto que decías de que cada quien tiene una imagen corporal que se va construyendo a lo largo pues sí, de nuestra vida, pues se puede ir como tergiversando, olvidando, o como pues vaya, perdiendo como esa conciencia, ¿no? O porque justo hay menos tiempo a veces de darte tiempo, de darte chance, perdón, de sentir, ¿no? O sea, como que luego también puede ser que por los ritmos de vida, por ejemplo, o sea, pues tenemos poco tiempo para sentir, ¿no? A lo mejor quienes nos dedicamos a las artes o que tenemos dentro de nuestro día a día, así de este es mi momento de meditación de esto pues es un privilegio, ¿no? Entonces, que aún así, ¿no? A veces, según nosotros, consciente, pero pues quién sabe, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues yo me dedico a la danza, ¿no? Yo soy bailarina y soy maestra de danza. Imparto clases de danza, bueno, estoy ahorita con Circo de Mente. em, que si bien bueno, no son chicos que vayan para ser bailarines, sino para ser artistas circenses. Sin embargo, justo, o sea, yo lo que les he comentado es que pues tenemos un común denominador todos, ¿no? Y sobre todo en las artes escénicas también, pues que es la escena y es el cuerpo, ¿no? Y que precisamente, pues a veces como a lo largo de como entrenamiento vigoroso, riguroso, pues en la danza también se tiene, aunque nos hayan enseñado, sí, o sea, nuestras primeras clases son de así, de aprende a respirar, siente tus pulmones, tus costillas, o sea, de sentir el cuerpo, pues, y de caminar. De hecho, me recordaste mucho esas primeras clases que tuve, que en realidad nunca está de más justo regresar a ese origen, ¿no? Eso que decías de sentarse, respirar, que es bien importante, ¿no? Y justo cuando, pues, por ejemplo, uno incluso está como también, están en este proceso, en el caso de, bueno, de los chicos, por ejemplo, de Circo de Mente, que pues tienen un entrenamiento pues bastante riguroso, pues también, ¿no? De darse el tiempo, pues, ¿no? Yo lo que luego les comento es que también, pues, justo para introducir una técnica, aunque yo sé que no son bailarines, no van a, no, o quién sabe, este, que después quieran serlo también, o que ellos no se consideran que yo así de, "Ay", bueno, olviden eso, ¿no? Tienen un cuerpo, pues, ¿no? Y la técnica también se va aprendiendo justo desde estas bases, ¿no? Desde la planta del pie, ¿no? O sea, un artista escénico también se ve desde cómo se coloca en el cuerpo, porque pues van teniendo como ese chance, esa oportunidad, ¿no? Sí. De sentirse, ¿no? Entonces, pues justo es una forma como también más sencilla incluso de abordar cualquier técnica corporal, ¿no? O sea, desde el sentir las bases de cómo se distribuye el peso del cuerpo, ¿no? Que a veces por incluso, Eso es pues los importante, la distribución del bailarines. peso. Sí, Ajá, porque incluso pues los mismos bailarines, pues por hacer así, ya sea, y vuelta y gira y manchincuepa, pues a veces ya o por la línea, ¿no? Ya estamos así con los pies bien tensos y no, como que siempre vale el esfuerzo ese de hacerlo consciente, ¿no? De a ver cómo estoy colocada, ¿no? Cómo estoy, porque desde ahí justo se va construyendo como aparte de nuestra sensorialidad, o sea, de nuestro equilibrio, pues es una cadenita, ¿no? O sea, también repercute en la columna vertebral, como bien decías, ¿no? sí. Entonces, Y yo pues a puedo mí me agregar, parece. Ajá, perdón que te ujú. interrumpa así, pero Ah, puedo sí, está agregar bien. también algo que es muy importante, que es la parte de lo que creemos que es estéticamente correcto. Porque Ujú, claro. eso también es la base de lo que vamos a hacer. Y a los músicos, a la gente que nos dedicamos a la música, nos pasa lo mismo. Y este es un principio que el otro día estaba hablando con Paulina. En la técnica Alexander le llamamos persecución de objetivos. Y es un principio que a mí me parece el principio, no sé si el más importante, pero quizá uno de los más importantes de la técnica, que es que mientras sigamos persiguiendo los objetivos que tenemos de cumplir hacer algo o de lograr hacer algo de forma correcta, si estamos persiguiendo esos objetivos nos es más difícil observarnos. Entonces, en las artes escénicas,
siempre lo que hacemos tiene un fin estético. Tenemos que tocar bonito, tenemos que bailar bonito, tenemos que hacer esto bonito, lo otro bonito, ¿no? Que eso es algo diferente quizá a las artes plásticas tradicionalmente, que quizá ahora en las artes plásticas también se incluyan un montón de otras cosas, ¿no? Pero digo, desde la base así de la escultura o de la pintura de una persona que hace una escultura y presenta la escultura, y la escultura está ahí para verse, y el uso de esa persona es para hacer la escultura, en nuestro caso, lo que hacemos se crea y termina mientras lo hacemos. Es decir, cuando yo estoy tocando, la música suena mientras toco y deja de tocar, deja de sonar cuando dejo de tocar, ¿no? Entonces yo soy, de alguna forma, mi propio material para crear lo que estoy creando, ¿no? Entonces, además de las bases del cuerpo y de todo esto, es muy importante partir también del punto de quizá no buscar lograr lo que supuestamente tenemos que estar logrando en un principio. Porque yo puedo escuchar por ejemplo, te pongo un ejemplo de música, ¿no? Yo escucho un disco y digo, ah, eso es lo que tiene que sonar cuando yo toque. Pero la persona que grabó el disco, ¿cuánto tiempo pasó tocando? ¿Editaron el disco? ¿No editaron el disco? ¿Cuántos años tiene estudiando la obra que estudió? Y yo quiero tocar así el día uno. Y ahí empieza mucha de la tensión muscular que después se va a seguir desarrollando mientras yo siga practicando eso, ¿no? Entonces, como para agregar a todo esto que estás diciendo que está buenísimo, también la idea de cumplir con un objetivo desde el principio, con un objetivo estético, muchas veces nos trae mucha tensión muscular. Entonces eso también está buenísimo, porque el cuerpo y el pensamiento no funcionan por separado, ¿no? Sí, claro. Y pues justo también, por ejemplo, cuando diste la imagen de, pues sí, del huevo, pues justo también como que me hizo pensar eso, porque, pues sí, o sea, precisamente en la danza, en las artes escénicas, perdón, o sea, desde tu colocación, pues luego sí se van generando como estas tensiones, ¿no? De sujeta al Claro. tome, verso, haz esto, ¿no? Pero, y aparte, alárgate, ¿no? Y entonces, justo, o sea, como estas imágenes que son, pues se podrá decir que desde lo más, digamos, sencillo, pues, más, Más porque damos simple. un montón, o sea, en la danza nos dan así 20,000, ¿no? Este, imágenes, pues, ¿no? Que nos sirven todas y puede ser que a uno le sirva, a otro no, como bien decías, para conectar con su cuerpo y con su propia imagen. Este, pero esto justo de los órganos, del acomodo de los órganos, desde la imagen del huevo, o sea, justo sí, yo sí sentí como esto de la liberación que decías acá de la clavícula, Buenísimo. ¿no? Que justo se busca mucho luego en escena, ¿no? Como tener todo el plexo solar amplio, ¿no? Sí. Entonces es como, o sea, como esas imágenes internas que te ayudan pues bastante, ¿no? Un montón para, Sí. A mí me para un gusta montón. trabajar, te cuento, ¿no? Me gusta trabajar con imágenes que te regresen a un lugar neutral. O sea, las imágenes con las que yo trabajo no son para lograr algo después, son para dejar de hacer lo que estabas haciendo. Sí, claro, Después y le en este puedes, caso, ajá, sí, perdón. después le puedes No, agregar que todas sí, las otras imágenes que quieras. sí, que justo en este caso, pues como de a lo mejor persona, bueno, cuando ya tenemos como esta información, pues sí, es soltar como toda también esa información que ya traes, ¿no? Esas técnicas, Exacto, lo que te soltar. dijeron, tacatá. Ujú. Exacto, sí, Sí, totalmente. gracias. No, gracias a ti. Bueno, Xochiquetzal, pues, hola Xochiquetzal, qué gusto verte. Hola, buenas tardes, maestra Paulina, maestra Cassandra, Felipe, buenas tardes. Paréntesis, si puede tomar el taller de práctica musical consciente, yo aquí soy un Xochiquetzal es ejemplo, veterana en sí, esas prácticas. un ejemplo, yo trabajo con niños chiquitos, doy clases de violín en edades iniciales, y para mí después de que tomé el taller y ya hice muchas cosas ya conscientes, de verdad que cambió la relación que tuve yo conmigo como intérprete y como persona y también como maestra, ¿no? Y una de las cosas que quiero destacar que dijiste es, pues usa la imaginación, así, total, o sea, dejamos, y yo que trabajo
con niños, pues es súper bonito siempre ver cómo ellos van nutriendo esa parte, ¿no? Y nosotros armamos en mi salón de clases un tipo mantra después de todo lo que yo adquirí con Felipe, que nos ha ayudado mucho a todos en la postura, pero no nada más a la hora de tocar, sino todos. Yo los observo y ya no son niños que estén todos colgados en sus sillas. Entonces ellos ya saben, huevito, y ya saben cómo se tienen que sentar. Y tenemos como nuestras palabras claves que ya saben que es pies en el suelo, cabeza en el cielo. Y en cuanto Buenísimo. pensamos en eso, ellos solitos se acomodan y luego es hombros ligeros, manos de pluma. En cuanto decimos eso, hasta su respiración cambia, ¿no? Entonces es algo que hemos estado construyendo juntos y ha sido muy bonito ver cómo los niños se relacionan mejor con su instrumento, pero a partir de que ellos se sienten seguros nada más de cómo están parados, ¿no? Y una cosa que se me hace a mí fascinante es cómo han avanzado ellos a la hora de estar siendo acompañados, porque respiran. O sea, yo ni siquiera les digo dónde tienen que respirar o dónde es su entrada. Ellos como que ya naturalmente hacen esto. Y es muy bonito verlos como al inicio de la pieza y al final, en medio, quién sabe qué hacen, va. Pero al principio, para iniciar, saben cómo respirar. Y para terminar su pieza, ellos también, antes de bajar el violín, siempre hacen. Y para mí eso es un súper logro de que ellos ya están como que abriendo ese camino para ellos, ¿no? Qué Entonces, bueno. si pueden tomar Muchas gracias. taller de Felipe, tómenlo, porque es... Muchas gracias, Chiquetzal. Sí, Muchísimas ya gracias. como por último mi comentario, ¿no? Esto que dices, Chiquetzal, es muy importante, ¿no? Todas estas prácticas se van desarrollando, o sea, la imaginación se practica, ¿no? Si dejamos de practicar la imaginación, nos cuesta más trabajo imaginar. Entonces, todo esto se va desarrollando y a veces una sola palabra ya detona toda como una cadena, ¿no? De soltares, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero hay que practicar por partes. Suelto el torso, suelto las piernas, después pienso huevo y se sueltan las piernas y se suelta el torso y se sueltan las manos y todo, ¿no? Pero eso se va integrando en la práctica, ¿no? O sea, mientras más practicamos, más se integra. Entonces está bueno practicar por separado para no abrumarnos con todo, porque luego empezamos a sentir tensiones por todos lados, ¿no? La lengua, los ojos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está bueno atender una parte del cuerpo, darle su espacio con calma, y después otra, después otra, después el cuerpo se integra solito. Y pienso en soltar los pies y se me suelta la lengua. ¿Quién sabe cómo? Pero pasa así. Entonces esto de las palabras está bueno. También hay algunos profesores de técnica Alexander que trabajan así, ¿no? Eh, bueno, el mismo Alexander, ¿no? Que él trabajaba con palabras todo el tiempo, ¿no? Cuello libre para que la cabeza vaya de adelante y arriba, etcétera, 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 hasta que nada más piensas cuello libre, ¿no? Y todo lo demás ocurre solo. Entonces, sí, eso es un buen punto, ¿no? Ir trabajando por partes y luego todo se integra. Bueno, listo, se nos está alargando mucho la charla. No, no, Dime, ha Paula. sido una masterclass, lo llamaría yo, fantástica. Este, bueno, si hay espacio para una comentario, pregunta más, no sé. Yo tengo espacio, ¿eh? Sí, Sí. si alguien más, los Si del alguien Circo más de quiere decir Mente, algo, ¿quieren decir algo, Pamela? Porque me interesa mucho Sí, en relación a, ¿no? A las artes circenses, ¿no? sí, muchas gracias. Justo estoy como viendo cómo conectar esto gracias a la maestra Rumi, como que ya ahí hay una luz en el camino porque está padrísimo esto de ser consciente del cuerpo. De hecho, yo estaba relacionándolo con la clase de kinesiología que llevan acá los chicos, donde les dan como como recorrido corporal. No va tanto hacia la anatomía, sino como los movimientos y las posiciones del cuerpo, pero pues aunque se han centrado en músicos, creo que sí podemos como embonar en esta parte pues flexible de artistas, ¿no? De ser conscientes, de estar en el ahora, del sentir, ¿no? Este ejercicio de caminar, de estar en el espacio, lo podemos como integrar y creo que está como, nos sí, sirvió mucho. si te sirve la información, yo estudié técnica Alexander con con tres, o sea, se puede decir que mis tres profesores así de técnica Alexander, ¿no? En realidad tomé clases con mucha gente. Pero mi primer profesora fue flautista y después mis otros dos profesores, los dos eran bailarines. Entonces muchas de las cosas que yo enseño en realidad están pensadas para la danza.
como esto de caminar. Estas imágenes, por ejemplo, que les mostré hoy, son cosas que trabaja mucho Bruce, que fue el profesor con el que estuve trabajando hasta el año pasado, y él fue bailarín toda la vida y estudió con una alumna de Isadora Duncan. Oh, wow. Isadora Duncan, esta señora, la alumna de Isadora Duncan, que además fue también alumna de Alexander, Isadora Duncan hacía sus audiciones y ponía a la gente a caminar. Entonces, caminar es una parte muy importante del trabajo de Bruce. Por eso se dedica a enseñar a la gente a caminar. O sea, su trabajo, o sea, tú tomas clase con él y lo que haces es caminar. Caminas y caminas y caminas y caminas y caminas y caminas y son 6 meses de caminar y de caminar y de caminar y un montón de cosas diferentes, pero todo en caminar. Y a través del caminar vas aprendiendo a usar las manos, vas aprendiendo a los ojos, la vista, la respiración, todo caminando. Entonces, caminar es una excelente actividad para trabajar todo esto que estás diciendo, ¿no? Está buenísimo. Entonces, sí, Sí, totalmente, lo puedes usar porque incluso, pues yo lo aprendí de una persona que se dedica justamente a la danza, ¿no? y ahí es también donde vemos la multidisciplinaridad, ¿no? Que existe entre los artistas y que pueden como entretejer sin problema, como pasar de un área a otra. O sea, obviamente sé que los artistas de circo no van a salir también ya teniendo habilidades musicales, pero sí conociendo como esas partes del cuerpo que tal vez les enseñarán o les abrirán el camino para también entrarle por allá, o como dice la maestra Rumi, hacia la danza, o pues no sé, como hacia ese conocer el cuerpo y manejarlo. Entonces, muchísimas gracias por invitarnos y No, muchísimas gracias, gracias. maestro Felipe. Gracias por tu comentario, buenísimo. Sí, Qué quiero bueno que, honrar bueno, a pues lo me que da dijo mucho ahorita. gusto, Perdón. me da mucho gusto que les haya servido, ¿no? Realmente creo que a veces uno puede llegar a menospreciar las cosas así tan simples como imaginarse un huevo, ¿no? Ujú. Sí. Así de fácil, No, ¿no? Y a veces ayudan o de hecho yo diría, ¿no? Todo el tiempo ayudan a volver a un lugar de decir, ok, ¿en dónde estoy, no? claro. Como de aquí voy o sea, digamos, yo necesito tocar un concierto y el concierto me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Y llego al teatro y ya estoy tenso, ¿no? Entonces me doy un tiempo para regresar a mi huevito, pensar, soltar y decir, ok, listo, ¿no? Ahora sí, puedo pasar a lo siguiente, ¿no? Pero desde este lugar de neutralidad, Ajá, de lo de, simple y lo básico. de tranquilidad, ¿no? Eso para mí es lo que hace tanta falta. Y después, bueno, cuando estoy tocando a veces me acuerdo del huevo y a veces no. Está todo bien. Tengo que tocar las notas, ¿no? Pero ¿desde dónde empecé? Mm. Y eso es eso que me parece a mí tan importante, ¿no? La técnica Alexander es para eso, es para regresar a un lugar de neutralidad. Si alguien me dijera, ¿para qué sirve la técnica Alexander? Yo podría decir, ¿no? Es para volver a la neutralidad y aprender a decidir después qué es lo que quieres hacer. ¿No? Y creo también, aunando lo que comentaba, ¿no? Entre la maestra Paloma y el profesor Felipe, creo que en lo que tenemos en común todas las artes es el cuerpo. Y entonces, a mí, por ejemplo, bueno, como violinista, ¿no? Que he hecho cosas interdisciplinarias toda mi vida, el aprender de las artes circenses, el aprender de la danza, el aprender del teatro, cómo utilizan el cuerpo, cómo lo preparan, que se me hace fundamental para los músicos, que en la cuestión de, digamos, pedagogía musical es muy poco lo que se habla sobre preparación corporal. Entonces, bueno, creo que lo que tenemos en común es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, digamos que es la base de nuestra expresión. No es realmente el arte que hacemos, sino nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, más quería. Claro, sí. Y algo muy interesante es que Alexander era actor, ¿no? Que eso yo siempre me gusta mencionarlo, ¿no? O sea, todo esto viene de una persona que se dedicaba a las artes escénicas, ¿no? Y yo creo que hay un punto, o sea, muchas veces, por ejemplo, ¿no? La gente que me escribe para tomar clases conmigo porque está lesionada, que está buscando un proceso de rehabilitación. Y creo que eso también es algo que debemos hacer más conciencia, ¿no? Los profesores y las personas, los educadores, tenemos mucha responsabilidad en la prevención. Entonces, hay ciertas cosas que no son responsabilidad de la medicina,
Hay ciertas cosas que son responsabilidad de la educación, ¿no? Entonces, uno como educador se tiene que hacer cargo de lo que le toca, y la gente que se dedica a la rehabilitación se tiene que hacer cargo de lo que le toca, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que la gente se va a rehabilitar a algún lugar y luego vuelve a recaer en la lesión, porque no cambia el uso, ¿no? Como diría Alexander, no cambia el uso que hacía de su cuerpo previo a la lesión. Y el uso es responsabilidad de la educación. Entonces, sí está, para mí siempre es muy importante, ¿no? Como recalcar esto, ¿no? Nos estamos pasando esa responsabilidad en la educación casi sin ver. Y por mucho tiempo se le delegó a la medicina. Pero ahora, pues cada vez hay más gente, ¿no? Que desde la educación busca este tipo de cosas para la prevención. Y no es que vamos a dejar sin trabajo a los fisioterapeutas, ¿no? En absoluto. Pero está bueno poder trabajar en equipo, ¿no? Y claro, hacernos cargo de esa parte, ¿no? Nosotros somos responsables de prevenir un montón de cosas. Entonces hay que hacernos cargo. Eso. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos por haber tomado el tiempo de estar aquí con nosotros en este conversatorio con un tema fascinante. Les hacemos una cordial invitación, 21 de noviembre, va a estar presente, sí, obviamente, en el cuarto encuentro nacional de la Red Mexicana de Conservatorios Saludables. Y bueno, estamos en contacto también para la agenda del próximo año, siguiendo estos temas, novedades también para lo que es el próximo año, 2026-2027. Y bueno, agradecerles muchísimo ser parte de esta comunidad, que nuestra idea es que siga creciendo, creciendo y creciendo más, para que en algún momento dado también cátedras completas de las organizaciones e instituciones vengan a formar parte de estos conversatorios. Y ahí empezamos a tener más impacto, digamos, a nivel institucional, ¿no? Entonces, bueno, no nos queda más que agradecer. No sé si la maestra Cassandra quiere algo. Si te quieren decir algo. Muchas gracias, Paulina. Solo pues corroborar, ¿verdad?, la invitación para que nos sigan en nuestra página web www.conservatoriosaludables.com y en Facebook. También, bueno, pueden dejar un mensaje en nuestro correo y bueno, pues los esperamos para el Encuentro Nacional en noviembre. Muchas gracias. Y bueno, solo para ya cerrar, si les interesan este tipo de información y todas esas cosas relacionadas a lo que hablé hoy, yo escribo bastante, me gusta mucho escribir. Entonces tengo un blog que es bastante activo, pueden encontrarlo en mi sitio web, que es cuellolibre.com, así, cuello libre. Y bueno, ahí está el blog, ahí pueden encontrar, pueden entrar en contacto conmigo, siempre respondo todos los mensajes que me mandan. Estoy ahí como muy accesible todo el tiempo. Así que eso, si les interesan estos temas, si quieren saber sobre bibliografía y ese tipo de cosas, escríbanme que les puedo recomendar cosas Perfecto. que Sí, me considere que les había van a olvidado servir. preguntarte eso. Muy bien, entonces, Sí, cuellolibre.com. cuellolibre.com. Excelente, excelente. Bueno, Bueno, muchísimas gracias a todos. muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias por compartir esta. Muchas Cuídense gracias. mucho. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.